Usted en calidad de presidenta de la Comisión de Inclusión Social, ¿qué medidas también se están tomando con respecto al sinceramiento de las cifras y qué lugares están siendo más vulnerables frente al coronavirus? Porque estamos viendo que las tasas de letalidad están aumentando de manera preocupante en lugares como Lambayeque, Iquitos, y de repente ya incluso no tanto en Lima, sobre todo en letalidad, o sea, la gente se está muriendo en las regiones. ¿Qué cosas o qué medidas esperan también conversar con la ministra, ¿no? Entiendo que me acaba de decir la van a citar. Tenía una reunión con ella. Justamente hoy día a las 4, como repito, ella va a estar en nuestra comisión y nos gustaría también preguntarle, más allá de los apoyos económicos, justamente es cómo se está mirando el tema de las medidas diferenciadas en las provincias, donde hoy por hoy es donde se está incrementando los contagios, ¿no? Y ahí también tenemos menor capacidad de respuesta. En realidad entendemos que eso tampoco depende y no nos va a contestar ella respecto a la capacidad de respuesta de los hospitales, por ejemplo, pero sí a la ministra de Inclusión Social le tocará mirar transversalmente cómo es que se aplican medidas con otros sectores de manera diferenciada para las provincias donde sí está incrementándose estos contagios y donde se está agudizando la problemática, ¿no? Igual en los sectores más débiles, por ejemplo, ahora mismo en Lima la enfermedad y el contagio empezó por los barrios, digamos, tipo A, B, pero se ha desplazado a los sectores CD, ¿no? Los sectores más vulnerables, y ahí es donde la enfermedad está arrasando. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad de respuesta, no hay una capacidad de mejor atención a estos sectores de pobreza. Entonces ahí se tienen que focalizar los esfuerzos, o sea, inclusión social, por ejemplo, tendría que estar pensando en estos sectores CD y cómo hay respuestas más diferenciadas, porque ahora estamos hablando de medidas que casi son uniformes para todo el país. Tenemos que empezar a responder a la crisis con medidas diferenciadas y focalizadas en estos sectores más vulnerables. Eso que usted dice, congresista, me parece muy valioso. Yo estaba viendo algunos estudios y todo determinaría que el virus o la parte más complicada del contagio se estaría prolongando hasta fines de mayo, si no es inicios de junio. Tengo mis mascotas ahí, me va a perdonar, disculpe. Pero en todo caso le consultaba, ¿no? Estas medidas focalizadas, a ver, que ustedes dicen en regiones, ya hay mercados o hay localidades en Piura, le voy a contar un caso específico, lo escuché el día de ayer, que lo que se hace es, por ejemplo, mercados van a abrir lunes, miércoles y viernes. Algunos dirán, bueno, pero de repente se abarrotan los mercados y se repletan los mercados martes, jueves y sábado. No lo sé, pero ya los alcaldes están tan desesperados que ellos mismos están focalizando estas medidas de cuarentena. ¿Usted cree que esto que se había anunciado, que el Colegio Médico lo ha pedido, de crear un cerco epidemiológico referenciado, se va a aplicar o no se va a aplicar a nivel nacional o por provincias? Incluso acá en Lima, ya San Juan del Lurigancho ha desplazado a San Martín de Porres como uno de los distritos con más casos de COVID-19. Entonces, parece que estamos esperando que algo peor ocurra, ¿no? Sí, por eso es que me parece muy importante que hayan medidas más focalizadas, ¿no? Identificar cuáles son los sectores donde se están incrementando y mirar ahí qué medidas adoptamos y cómo apoyamos, ¿no? Por ejemplo, en las provincias, a mí me parece bien importante en este momento atender el tema de los desplazamientos, porque eso incluso va a incrementar la cifra de los contagiados. Pero está bien que atendamos esta problemática de manera adecuada, porque también hay que tener en cuenta que hay gente que ya no puede sostenerse en otros lugares y la idea no es impedirlos entrar, sino y cerrar los cercos, porque en algunas provincias la desesperación hace que los gobernadores hayan dicho, no, acá cerramos los cercos, y esa no es la salida. La salida es cómo ayudamos para que se atienda tanto el problema de la salud pública, generamos soportes, generamos ayudas para que haya un mejor manejo de la crisis, pero a la vez respondemos a estas demandas de la población que está llegando caminando, otros que necesitan trasladarse, y lo hacemos de manera organizada. Hay provincias, por ejemplo, ¿cómo puede ser que Piura, que teniendo los más altos casos de contagios y haya mucha gente que está migrando, se haya quedado sin pruebas rápidas? Eso es inadmisible. El gobierno dice sí, pero vamos a apoyar otra vez con otro lote a todas las regiones. No, a todas no. A las que realmente están siendo víctimas de mayores contagios, ahí se tiene que concentrar los esfuerzos, ¿no? Ahora tocan para mí medidas muy focalizadas. Una última pregunta, congresista. ¿Preocupa la labor, así como se ha descubierto
que hay centenares de muertos en los penales, muchos contagiados. Se pregunta dónde está el ministro de Justicia para que encabece, digamos, un sinceramiento de lo que ocurre. También algunos nos preguntamos qué ocurre con la ministra de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura, que debería encargarse, por ejemplo, de poblaciones indígenas. Muchos sentimos, y creo que lo hemos hasta comprobado, no hay un padrón, no hay un mapeo de dónde están estas poblaciones indígenas en específico, algunas incluso no contactadas, si están bien, si están mal, si podrían haber infectados ahí o no. El Perú es tan grande que de repente también la tarea o el trabajo del Ministerio de Cultura debería enfocarse ahí y no lo estamos viendo. Sí, y el Ministerio de Cultura es bien importante en este momento, el rol que desempeña, porque, por ejemplo, no solamente tiene que ver con poblaciones como las indígenas, que en este momento están en un altísimo riesgo. Ya ha fallecido, ya se ha reportado desde estas poblaciones que hay fallecidos indígenas por COVID que no tuvieron el menor acceso a salud, por ejemplo, y ahí Cultura tendría que estar cruzando, yo creo, acciones con los ministerios de salud, con el Ministerio de Salud, perdón, y con varios, digamos, otros ministerios, inclusión social incluso, que atiendan también a estas poblaciones de manera diferenciada. Entonces, y el Ministerio de Cultura tendría que estar viendo por justamente los sectores que ellos abarcan que están siendo los más golpeados. Por ejemplo, los sectores de artistas, por ejemplo, ¿no? Que a nosotros constantemente nos están diciendo, miren, nos vamos a morir de hambre. Ellos no han sido los sectores pobres tradicionalmente, pero son sectores muy vulnerables en esta circunstancia. Y yo no veo que Cultura esté respondiendo. Le mandamos una serie de documentos diciendo cuál es el plan para estos sectores que son de su competencia y que se están volviendo blancos muy vulnerables en esta crisis, ¿no? Entonces, ahí también me preocupa un poco. Vamos a seguir tocándole la puerta, creo que a los encargados en este ministerio, porque hay que tener una reacción de todos los ministerios a la vez, ¿no? De todos los ministerios a la vez, y vemos que algunos todavía tienen poco protagonismo en el manejo de la crisis. Bien, bien, congresista, muchísimas gracias por esto y estaremos muy atentas a cuando se convoque este pleno y por supuesto también a la Comisión de Inclusión Social que vayan a entrevistar a la ministra hoy a las 4. Muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a usted, Ingrid.